En principio, muchas gracias por la invitación a coordinar la nueva sección de esta revista Motu Cordis y formar parte del comité editorial. Les quiero comentar entonces que como preámbulo de esta sección he considerado el proponer de alguna forma una reflexión al respecto que espero sea lo más sintética y digerible posible. De tal forma que quiero comenzar diciéndoles que ante un mundo cada vez más deshumanizado, padeciendo adversidades relacionadas con factores como cambio climático, terremotos, huracanes, guerras, migraciones, incendios forestales, pandemias, injusticias sociales y económicas, pobreza extrema y totalitarismos asociadas a un estrés individual y colectivo y un apropiado acceso poblacional a la salud, especialmente para grupos vulnerables, la interconvergencia de diferentes disciplinas del conocimiento resulta una necesidad moral, pero también una exigencia ética. Aunque múltiples disciplinas del conocimiento tuvieron un origen común, en algún momento estas empezaron a diferenciarse, aspirando a la simplificación didáctica, pero incrementando de facto su comprensión integral. Sócrates solía decir a sus interlocutores que antes de iniciar cualquier polémica era conveniente definir sus términos, por lo cual inicio definiendo cada uno de estos términos. La ciencia desde una perspectiva integrativa. La ciencia es un elemento adecuado para una habitación del primer piso, siempre y cuando en la planta baja habite el sentido común, decía William Wendell Holmes. Por otra parte, la ciencia es el sentido común organizado, afirmación atribuida al biólogo Julian Huxley, 1925, criticada por Arturo Rosenbluth, considerando que el sentido común es un término demasiado ambiguo e impreciso. En El método científico, publicado en 1968 por el propio Rosenbluth, menciona que la ciencia es el conocimiento público. Bartowski, en 1968, delimita: la ciencia puede definirse como la organización sistemática del conocimiento del universo sobre la base de principios explicativos sujetos a la posibilidad de la falsabilidad empírica. En 77 del siglo pasado, Dobzhansky agrega: la ciencia es una empresa compleja que no puede definirse de manera adecuada en una proposición compacta. Ruy Pérez Tamayo considera: la ciencia es una actividad humana creativa que tiene como objetivo la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento obtenido mediante el método científico, organizado en forma inductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso. Pérez Tamayo advierte no ser fanático ni siquiera de la razón, pero que su único ismo es el humanismo. Este autor se cuestiona la posibilidad de establecer juicios éticos acerca de la actividad científica. Demócrito dice que todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad, y el sentido que ha querido darle se aclara cuando señala el mecanismo biológico de transformación. Heráclito consideró que lo único que prevalece es el cambio. Este postulado constituye el principio fundamental de la fisiología contemporánea, la homeostasis. Esta representa los intentos sistemáticos de la naturaleza para tratar de conservar el orden interno, condición de la cual hablaba el fisiólogo Claude Bernard. William Osler asegura: no hay enfermedades sino enfermos, aludiendo a las circunstancias personales de los seres humanos. Actualmente, la biología molecular y la medicina genómica han permitido el avance de la medicina de precisión y la medicina personalizada. La personalidad juega un papel central en la medicina personalizada. Por otra parte, el humanismo ante la fragmentación del conocimiento. El humanismo no es un lujo ni un refinamiento de estudiosos con preocupaciones frívolas disfrazadas de satisfacciones espirituales, citaba el maestro Ignacio Chávez. Humanismo implica cultura, comprensión del ser humano en sus aspiraciones y miserias, valoración de lo que es deseable, lo que es bello y lo que es justo. La acción del humanismo es generar cultura. La ciencia nos hace fuertes
pero no mejores, nos dice el maestro. Terencio cita: hombre soy y nada de lo humano me es ajeno, enunciado que se ha convertido en el lema emblema del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Fue ese humanismo el que engendró la cultura occidental y nuestro mundo moderno, el que en el plano intelectual nos lanzó a la búsqueda de la verdad, interrogando a la naturaleza misma, el que en el terreno artístico nos inculcó el amor a la belleza, inherente a la expresión artística, el que, bajo preceptos filosóficos, nos infundió la aspiración a ser hombres universales, reivindicando preceptos morales y nuestra dignidad como seres humanos. Charles Snow propuso el concepto de las dos culturas para referirse a la artificiosa escisión del conocimiento entre la ciencia y las disciplinas humanísticas. Ciencia y cultura no son opuestas y mucho menos excluyentes, se complementan armónicamente ante el talento y la sensibilidad. El humanismo de nuestro tiempo es dinámico y eficaz. La cultura no es cosa universal y estática, sino que cambia y se moldea según el tiempo y el lugar. La preocupación del ser humano debe ser el propio ser humano, cita el maestro Ignacio Chávez, aspirando a un nuevo humanismo, entendido el ser humano siempre en su contexto social y ecológico. El ser humano debe realizar una reconceptualización desde una perspectiva más amplia, asumiéndose como parte de la naturaleza en un contexto ecológico. Esto ha colaborado a despejar uno de los grandes problemas contemporáneos, la fragmentación del conocimiento. Podemos concluir que la mirada hacia la colectividad sin perder de vista las perspectivas individuales es un reto a considerar. Por otra parte, el papel del psicoanálisis en la ética humanística. Si la ética humanística se basa en el conocimiento de la naturaleza humana, el psicoanálisis debe haber sido uno de los más potentes estímulos para el desarrollo de la ética humanística. Su función principal ha sido demostrar que los juicios de valor y las normas éticas son las expresiones racionalizadas de deseos y temores irracionales, usualmente inconscientes y que no pueden poseer validez objetiva. El psicoanálisis incurre en varios errores, entre ellos divorciar a la psicología de los problemas éticos y filosóficos, ignorando el hecho de que la personalidad humana no puede ser comprendida a menos que se considere el ser humano como una totalidad, en su más amplia acepción. En términos de proceso, el psicoanálisis está más estrechamente relacionado con las artes y las humanidades que con las ciencias. La neurociencia ha logrado avances notables al establecer la importancia de la formación artística y humanística para el desarrollo de la plasticidad neural y la conectividad, y consecuentemente el funcionamiento mental. Sin embargo, salvo contadas excepciones, estos descubrimientos escasamente han contribuido para integrar al psicoanálisis al terreno de la neurobiología, tal como lo soñó Freud. Respecto a su integración con las artes, algunos autores han considerado el proceso psicoanalítico como un proceso creativo que da forma a la realidad. Las experiencias estéticas durante el proceso psicoanalítico son comparables al juego mediante el cual los niños estructuran su mundo y su actividad artística. Además, se muestra que la actualización creativa atestigua una necesidad cuasi biológica de estructura y coherencia estructural. El psicoanálisis es simultáneamente una ciencia y un arte. A partir de la historia clínica se muestra cómo la experiencia estética constituye una forma específica y única de acceso a la realidad psíquica. La experiencia estética y la creatividad no solo ayudan a recuperarse de condiciones psicológicas desfavorables, sino que también son indispensables para la comprensión total de la realidad interna y externa. Es posible desarrollar esta comprensión a través de una actitud psicoanalítica creativa. Al establecer un vínculo entre el psicoanálisis y las humanidades, se muestra que el juego creativo es un aspecto fundamental de la experiencia humana.
La teoría psicoanalítica asume que tendemos a subestimar las posibilidades cognitivas de los seres humanos al poner la atención en conocimientos conscientes sin considerar la participación del inconsciente, considerando que la mayoría de los estados, pensamientos y emociones y comportamientos más complejos del ser humano serían solamente superficialmente explicables si consideramos solamente la expresión consciente. Las estrechas interconexiones propuestas entre el cerebro y la psique, el psicoanálisis fue conceptualizado como una teoría interdisciplinaria desde sus orígenes. La diversificación del conocimiento, realizada por diferentes campos de la ciencia y la tecnología, preocupados por la misma materia, explicar la mente y el cerebro y conectarlos, hace aún más visible y evidente esta interdisciplinariedad. Humanismo y multiculturalismo son socios en una alianza evolutiva. Históricamente, las psicoterapias humanistas y multiculturales han tenido una influencia recíproca. El multiculturalismo abraza valores humanistas cimentados en contextos de justicia social y colectiva. Ciertamente, la conexión multicultural humanista es un cambio necesario en la evolución de la psicoterapia y el psicoanálisis. El humanismo y la multiculturalidad participan en el desarrollo de un psicoanálisis inclusivo y evolutivo. El psicoanálisis humanista asume que las propiedades esenciales de una humanidad sana surgen como producto de la integración entre las estructuras de la personalidad y la expresión de esta personalidad en su contexto social y cultural. Erich Fromm, en su obra El corazón del hombre, abre puertas a la teoría psicoanalítica y la psicología social dinámica, afrontando la significación de muchos de los descubrimientos de Sigmund Freud al ubicarlos en una estructura conceptual mucho más amplia. Representa además una importante contribución a la comprensión de la violencia contemporánea que se ha convertido en una seria amenaza para el desarrollo de la humanidad. Fromm muestra cómo puede el hombre escapar de su cárcel mayor, la destrucción de sí mismo mediante el altruismo y la cohesión social. Observamos esta propensión a la vida en toda la materia viva. La tendencia a conservar la vida y a luchar contra la muerte es la forma más elemental de la orientación biofílica y es compartida por toda la materia viva. La materia viva tiene la tendencia a integrar y a unir, tiende a fundirse también con entidades diferentes y opuestas y a desarrollarse de un modo estructural unificado. La unificación y el crecimiento integrado es común a todos los procesos vitales. La ética biofílica tiene su propio sentido del bien. Bueno es todo lo que sirve a la vida y malo, entre comillas, es todo lo que contribuye a la destructividad. Malo es todo lo que la ahoga a la vida y lo que la angosta, lo que la parte en trozos, lo que la angustia. La expresión artística como herramienta del conocimiento. Luca Pacioli, durante el Renacimiento, planteó la pertinencia de considerar de manera conjunta los campos puntuales del conocimiento. Él pensó que existía un equilibrio en la expresión de cada uno de ellos y en la interconectividad de todos. Pacioli consideró la totalidad del ser humano equiparable a la de otros procesos biológicos. Afirmó que cada uno debe tener un proceso inherente, un equilibrio inherente. Leonardo da Vinci representó este equilibrio en una de sus obras magnas, El hombre de Vitruvio, representando el equilibrio y la armonía inherente al ser humano. En la cultura náhuatl se consideraba que el arte representaba la unificación de todos los campos del conocimiento. En el ejercicio clínico, la narrativa es un elemento literario mediante el cual es posible lograr un acercamiento a la subjetividad humana, que ha sido un terreno olvidado en el ejercicio médico actual, pleno de datos e imágenes cargadas de, entre comillas, objetividad, pero carentes del significado personal que involucra preocupaciones individuales y colectivas. En conjunto, las reflexiones anteriores orientan a considerar la interconectividad de diferentes campos del conocimiento como una exigencia ética contemporánea.
Muchas gracias por la invitación.